A veces creemos que el tiempo nos pertenece. Creemos que siempre habrá otro día, otra oportunidad, otro momento perfecto para empezar. Pensamos que el mañana es un lugar seguro donde podemos guardar nuestras promesas sin consecuencias. Pero la verdad es que el mañana es un sitio extraño, porque casi nunca llega. Cada amanecer trae 24 horas nuevas, limpias, intactas. Un regalo silencioso que nadie puede ver, pero que todos recibimos. Sin embargo, muchos las dejamos escapar entre distracciones, excusas y promesas que nunca cumplimos. Esta es la historia de un niño que tenía sueños grandes, un corazón bueno, pero un problema que poco a poco estaba robándole el futuro. En un pequeño pueblo rodeado de montañas azules y campos tranquilos vivía Luis, un muchacho de 12 años, con ojos curiosos y una imaginación inmensa. A Luis le gustaba mirar el cielo, inventar historias, correr con sus amigos por los caminos de tierra y soñar con lo que haría algún día cuando fuera grande. Pero había algo que siempre lo acompañaba. Una palabra que repetía como si fuera parte de su nombre. Después, si su madre María le pedía ayuda en casa, Luis respondía: «Sí, mamá, después voy». Si el maestro pedía que entregaran una tarea importante, Luis pensaba: «Mañana la hago». Si tenía que levantarse temprano, murmuraba medio dormido: «5 minutos más». 5 minutos que se convertían en media hora. Media hora que se convertía en una mañana perdida. Cada día comenzaba igual. El sol entraba por la ventana de su cuarto, iluminando las paredes con un tono dorado. El canto de los pájaros llenaba el aire, y el pueblo despertaba poco a poco. Los panaderos abrían sus hornos. Los campesinos salían al campo y los niños caminaban hacia la escuela. Pero Luis seguía en la cama. «Luis, se hace tarde», decía su madre desde la cocina. «Ya voy», respondía él sin moverse. María suspiraba con paciencia. Era una mujer de fe sencilla, acostumbrada a confiar en Dios, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. A veces se sentaba en la mesa de la cocina, miraba por la ventana y decía en voz baja: «Señor, ayúdalo a entender el valor del tiempo». Porque ella sabía algo que Luis aún no comprendía. El tiempo no espera a nadie. En la escuela sus compañeros avanzaban. Aprendían cosas nuevas, participaban en clase, hacían planes para el futuro. Entre ellos estaba Iván, su mejor amigo. Iván no era el más inteligente del salón, pero tenía algo diferente. Siempre hacía lo que decía que iba a hacer. Si el maestro dejaba una tarea, Iván la empezaba ese mismo día. Si prometía algo, lo cumplía. Y poco a poco los profesores comenzaron a confiar en él. Un día, el maestro anunció frente a toda la clase: «Habrá un concurso para estudiar en la escuela de la ciudad. Solo uno de ustedes podrá ir». El salón se llenó de murmullos emocionados. La escuela de la ciudad era famosa. Muchos soñaban con estudiar allí. Iván levantó la mano con decisión. Luis también soñaba con eso. Pero mientras los demás comenzaron a prepararse, él pensó tranquilamente: «Todavía falta mucho tiempo». Los días pasaron. Iván estudiaba por las tardes. Luis jugaba. Iván practicaba. Luis decía: «Empiezo mañana». Hasta que un día el maestro anunció: «Mañana es el último día para entregar las solicitudes».
Luis sintió un pequeño golpe en el pecho. Esa noche buscó los papeles, pero estaban incompletos. Faltaban firmas, faltaban ejercicios, faltaba preparación. Y lo peor de todo, faltaba tiempo. Esa fue la primera noche en la que Luis no pudo dormir. Se quedó mirando el techo mientras el silencio llenaba la habitación. Por primera vez comenzó a sospechar algo que nunca había querido aceptar. Tal vez el problema no era la suerte. Tal vez el problema era el después. A la mañana siguiente caminó por el pueblo con la cabeza baja. La plaza estaba llena de gente porque había llegado alguien que casi nunca visitaba ese lugar. Un anciano de barba blanca y mirada tranquila que todos llamaban Don Manuel. Decían que era un hombre sabio. Decían que había ayudado a muchas personas a cambiar su vida. Luis no tenía intención de escucharlo. Pero justo cuando pasaba por la plaza, oyó una frase que lo hizo detenerse. Don Manuel estaba hablando con un grupo de vecinos cuando dijo con voz serena: «El tiempo es uno de los regalos más grandes que Dios nos da, pero también es uno de los que más fácilmente despreciamos». Luis sintió algo extraño en el pecho, como si esas palabras hubieran sido dichas para él. Se acercó un poco más, y sin saberlo, ese momento estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Luis se quedó quieto entre la gente de la plaza. No era común verlo prestar atención a discursos o consejos. Normalmente, después de unos minutos, se aburría y se iba a jugar con sus amigos. Pero algo en la voz de Don Manuel era distinto. No hablaba fuerte, no intentaba impresionar a nadie. Y sin embargo, cada palabra parecía caer en el aire como una piedra en agua tranquila, creando ondas que se extendían lentamente por el corazón de quienes lo escuchaban. «Dios nos regala algo todos los días», decía el anciano. «Algo que el rico y el pobre reciben exactamente en la misma cantidad». Un hombre del pueblo preguntó: «¿Dinero?». Don Manuel sonrió. «No. ¿Salud?». A veces, el anciano levantó suavemente un dedo hacia el cielo azul. «Tiempo». La gente guardó silencio. Luis frunció ligeramente el ceño. Don Manuel continuó: «Cada mañana Dios entrega a cada persona 24 horas nuevas. No más, pero tampoco menos. Algunos las usan para construir su vida. Otros las dejan escapar como agua entre los dedos». Luis sintió un pequeño nudo en el estómago. Por primera vez empezó a sentir que aquellas palabras lo estaban señalando directamente. «El problema», dijo Don Manuel, «no es que tengamos poco tiempo. El problema es que creemos que tendremos más». Esa frase golpeó a Luis como una piedra. Era exactamente lo que siempre pensaba. Mañana, después, algún día. La gente comenzó a dispersarse poco a poco. Algunos regresaban a sus trabajos, otros caminaban hacia sus casas. Luis también estaba a punto de irse cuando escuchó la voz tranquila del anciano detrás de él. «Muchacho», Luis se detuvo. Se giró lentamente. Don Manuel lo estaba mirando con una expresión serena, como si lo hubiera visto desde el principio. «¿Tienes un momento?», Luis dudó. «Sí, creo que sí». El anciano lo invitó a sentarse en un banco bajo un árbol grande que daba sombra a media plaza. Desde ahí se veía el pueblo entero. Las casas pequeñas, el campanario de la iglesia, los caminos de tierra que salían hacia los campos. Don Manuel lo observó con paciencia. «¿Cómo te llamas?». «Luis». «Luis,
Dime algo con sinceridad. El muchacho bajó la mirada. ¿Sientes que estás perdiendo el tiempo? Luis tragó saliva. Esa pregunta era demasiado directa. Durante unos segundos no respondió. Luego dijo en voz baja, «Sí». El anciano asintió, como si ya supiera la respuesta. «Eso le pasa a muchas personas», dijo. «No porque sean malas, sino porque creen que siempre tendrán otra oportunidad». Luis levantó la mirada. «Yo siempre digo que mañana voy a empezar». Don Manuel sonrió con suavidad. «El mañana es un lugar muy peligroso». Luis lo miró confundido. «¿Por qué?» El anciano apoyó sus manos en el bastón. «Porque mucha gente va a vivir allí, pero casi nadie llega». Luis no pudo evitar soltar una pequeña risa nerviosa. «Supongo que tiene razón». El anciano lo miró unos segundos en silencio. Luego dijo algo que Luis nunca olvidaría. «Dios no te dio el tiempo para que lo guardes, te lo dio para que lo honres». Luis sintió un escalofrío. «¿Y cómo se hace eso?» Don Manuel miró el cielo. «Con pequeñas decisiones». «¿Cómo cuáles?» El anciano se inclinó un poco hacia él. «Decidir levantarte cuando sabes que debes hacerlo. Decidir cumplir lo que prometes. Decidir actuar, aunque no tengas ganas». Luis suspiró. «Eso suena difícil». Don Manuel negó con la cabeza. «No es difícil». Hizo una pausa. «Es incómodo». Luis pensó en todas las veces que había dicho 5 minutos más. «¿Y si ya perdí demasiado tiempo?», preguntó. El anciano lo miró con una calma profunda. «Mientras respiras, todavía hay tiempo para cambiar». Luego levantó un dedo. «Pero hay algo importante que debes entender». Luis esperó. Don Manuel dijo, «La disciplina no solo cambia tu vida». Hizo otra pausa. «También te da paz». Luis frunció el ceño. «¿Paz?» «Sí», el anciano señaló el pueblo. «La mayoría de las personas viven con ansiedad porque saben que están evitando lo que deberían hacer». Luis guardó silencio. Aquello era demasiado cierto. Don Manuel continuó. «Pero cuando haces lo correcto en el momento correcto, el corazón se calma». Luis pensó en algo que nunca había sentido. Tranquilidad. «¿Y cómo empiezo?», el anciano sonrió. «Con un reto». Luis levantó la mirada. «¿Un reto?». Don Manuel asintió. 7 días. Luis lo miró intrigado. «¿Qué tengo que hacer?». El anciano apoyó el bastón en el suelo y dijo, «Durante 7 días vas a vivir de una forma distinta. Cada vez que tu mente diga después, tú vas a responder ahora». Luis sintió una mezcla de emoción y miedo. «¿Solo eso?». Don Manuel sonrió. «Si lo logras, tu vida empezará a cambiar». Luis pensó unos segundos. Luego preguntó, «¿Y si fallo?». El anciano lo miró con serenidad. «Entonces te levantarás y volverás a empezar». Luis respiró hondo. Algo dentro de él le decía que aceptara. «Está bien», dijo finalmente. «Lo intentaré». Don Manuel asintió. Pero antes de que Luis se levantara para irse, el anciano dijo algo más. Algo que quedó resonando en su mente. «Prepárate, muchacho». Luis lo miró. «¿Para qué?». El anciano respondió con una leve sonrisa. «Porque Dios suele probar a las personas.
justo cuando deciden cambiar. Y Luis aún no lo sabía. Pero esa prueba estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Aquella tarde, después de hablar con don Manuel, Luis regresó a su casa caminando lentamente por el camino de tierra que atravesaba el pueblo. El cielo estaba comenzando a oscurecer. Nubes pesadas se acumulaban sobre las montañas y un viento frío recorría las calles levantando pequeñas hojas secas. Luis apenas lo notaba. Su mente estaba llena de pensamientos. 7 días, murmuró para sí mismo. Nunca había intentado algo así. Durante años había vivido dejándose llevar por lo que sentía en el momento. Si tenía ganas, hacía algo. Si no, lo dejaba para después. Pero ahora había prometido algo diferente. Responder ahora, cuando su mente dijera después. Cuando llegó a casa, su madre María estaba preparando la cena. El aroma del guiso llenaba la cocina. «Hola, hijo», dijo ella con una sonrisa. «Pensé que ibas a llegar más tarde». Luis dejó su mochila en una silla. «Estuve en la plaza». «¿Jugando con Iván?» Luis negó con la cabeza. «No, escuchando a don Manuel». María levantó la mirada sorprendida. «¿Al anciano que llegó hoy?» Luis asintió. «Sí». Hubo un pequeño silencio. Luego María dijo con calma. «Dicen que es un hombre sabio». Luis se sentó en la mesa. «Me puso un reto». «¿Un reto?» 7 días sin decir después. María lo observó con una mezcla de curiosidad y ternura. «Eso suena interesante». Luis bajó la mirada. «Creo que necesito cambiar, mamá». La mujer se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Dios siempre abre un camino cuando alguien decide mejorar». Luis sintió una pequeña calma en el pecho. Pero justo en ese momento, un fuerte trueno sacudió el cielo. La casa vibró ligeramente. Luis miró hacia la ventana. La tormenta estaba llegando. El viento comenzó a soplar con más fuerza y la lluvia empezó a caer golpeando los techos del pueblo. En pocos minutos, el cielo oscuro se llenó de relámpagos. En el pueblo las tormentas no eran algo extraño, pero aquella parecía diferente. Más intensa, más violenta. Después de cenar, Luis subió a su habitación. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza y el viento hacía crujir los árboles. Se sentó en su cama y sacó un cuaderno viejo. Recordó algo que don Manuel había dicho. Las decisiones pequeñas cambian destinos grandes. Luis tomó un lápiz. En la primera hoja escribió: Día 1. Levantarme temprano. Hacer mi tarea. Ayudar a mamá. No decir después. Se quedó mirando la lista. Parecía algo sencillo, pero también sabía que no lo sería. Cuando apagó la luz, el sonido de la tormenta llenó la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, Luis se durmió pensando en algo distinto. El mañana no era el problema. El problema era lo que hacía hoy. A la mañana siguiente, el mundo parecía distinto. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Luis abrió los ojos cuando sonó su alarma. Y como siempre, su mente dijo inmediatamente: 5 minutos más. Era automático. Era su costumbre. Pero entonces recordó el reto. 7 días. Luis suspiró. Miró el techo.
Su cuerpo quería quedarse en la cama. Su mente buscaba excusas, pero recordó algo que don Manuel había dicho. La disciplina empieza cuando haces lo correcto, aunque no tengas ganas. Luis se sentó en la cama. Ahora, murmuró, y puso los pies en el suelo. Fue un gesto pequeño, pero en ese instante ocurrió algo que nunca había sentido. Orgullo. Se vistió rápido, bajó a la cocina y ayudó a su madre a preparar el desayuno. María lo miró sorprendida. ¿Te levantaste solo? Luis sonrió. Sí. ¿Sin que te llamara 3 veces? Sí. María levantó las cejas. Esto es un milagro. Luis rió. Pero justo cuando estaba a punto de salir hacia la escuela, alguien golpeó la puerta con fuerza. T-O-C, T-O-C, T-O-C. María abrió. Era Iván, su amigo, pero algo estaba mal. Iván estaba mojado, respirando agitado. «Luis», dijo, «el río se desbordó». Luis sintió un escalofrío. ¿Qué? La tormenta de anoche lo hizo crecer demasiado. Iván respiró profundo. Algunas casas cerca del puente están en peligro. Luis sintió un nudo en el estómago. Entonces Iván dijo algo más. Están pidiendo ayuda en la plaza. Hubo un silencio. Luis miró su mochila. Miró el camino hacia la escuela. Miró a Iván. Su mente dijo algo automático. No es tu problema. Ve a clases. Alguien más ayudará. Pero otra voz apareció dentro de él. La voz del reto. Ahora. Luis respiró hondo y tomó una decisión. Vamos, Iván lo miró sorprendido. ¿De verdad? Luis asintió. Sí, porque sin saberlo, la primera prueba había comenzado. Luis e Iván corrieron por las calles del pueblo mientras el viento aún sacudía los árboles húmedos por la tormenta de la noche anterior. El cielo seguía gris y pesado. A lo lejos se escuchaba el rugido del río. Cuando llegaron cerca del puente del pueblo, el paisaje los dejó inmóviles por un segundo. El agua había crecido más de lo que nadie esperaba. El río normalmente era tranquilo, casi silencioso, pero ahora bajaba con fuerza, golpeando las piedras y arrastrando ramas y troncos. Varias personas estaban reunidas cerca del puente. Algunos hombres intentaban colocar sacos de arena para desviar el agua. Otros ayudaban a mover muebles y pertenencias de las casas cercanas. El ambiente estaba lleno de voces nerviosas. «Traigan más sacos, el agua sigue subiendo». «Cuiden a los niños». Luis tragó saliva. Nunca había visto algo así tan de cerca. Iván señaló hacia una pequeña casa cerca de la orilla. «Ahí vive doña Elena», dijo. «Es mayor y está sola». En ese momento un hombre gritó. «Necesitamos ayuda para sacar cosas de esa casa antes de que el agua entre». Luis sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Nunca había participado en algo así. Normalmente en una situación así, habría buscado una excusa para irse. No soy fuerte. No sé qué hacer. Que lo hagan los adultos. Pero entonces recordó algo. La lista. Día 1. No decir después. Luis
respiró profundo. «Vamos», dijo. Iván lo miró con sorpresa. «¿Seguro?», Luis asintió. «Sí». Ambos corrieron hacia la casa de doña Elena. Cuando entraron, la mujer estaba intentando mover una mesa pesada lejos de la puerta. «Niños», dijo sorprendida, «¿qué hacen aquí?». Luis habló rápido. «Venimos a ayudar». La mujer dudó. «Esto es peligroso». Pero en ese momento otro golpe de agua sacudió la orilla del río. Iván tomó una silla. Luis levantó una caja. «Tenemos que sacar lo importante», dijo Luis. Durante los siguientes minutos trabajaron rápido. Sacaron mantas, una radio vieja, algunos platos, un pequeño cofre de madera. Luis sentía los brazos cansados, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. No era obligación, era algo distinto. Responsabilidad. Cuando finalmente salieron de la casa con la última caja, varios hombres se acercaron para ayudar. Uno de ellos miró a Luis. «Buen trabajo, muchacho». Luis sintió algo extraño en el pecho. Era una sensación nueva. Respeto. Mientras caminaba hacia la plaza para dejar las cosas en un lugar seguro, Luis vio a alguien conocido observando todo desde la distancia. Era don Manuel. El anciano estaba apoyado en su bastón, mirando el río con tranquilidad. Luis se acercó. «Maestro», don Manuel lo miró y sonrió ligeramente. «Veo que empezaste el reto». Luis respiró agitado. Tenía miedo. «Eso es normal». Luis miró el río. No sabía si debía venir. Don Manuel levantó la mirada hacia el cielo gris. «La fe no significa que no tengas miedo». Luis lo miró. «Entonces, ¿qué significa?», el anciano respondió con calma. «Significa actuar aunque tengas miedo, confiando en que Dios camina contigo». Luis guardó silencio. Nunca había pensado en la fe de esa manera. Don Manuel continuó. «Muchos esperan a sentir ganas de hacer lo correcto». Hizo una pausa. «Pero las ganas casi nunca llegan primero». Luis recordó todas las veces que había esperado sentirse motivado. El anciano apoyó su mano en el hombro de Luis. «Primero viene la decisión. Después viene la fuerza». Luis miró el río otra vez. El agua seguía corriendo con fuerza, pero algo dentro de él se sentía distinto. Más firme. «Creo que empiezo a entender», dijo. Don Manuel sonrió. «Apenas estás empezando». En ese momento un nuevo grito se escuchó cerca del puente. «¡Cuidado!». Todos voltearon. Un tronco enorme venía arrastrado por la corriente. Golpeó uno de los soportes del puente con fuerza. La estructura crujió. Las personas comenzaron a retroceder, pero algo peor ocurrió. Un pequeño niño que estaba cerca del borde resbaló en el barro y cayó cerca del agua. El río rugía a solo unos pasos. Por un instante, nadie se movió, y en ese momento Luis sintió que su corazón se detenía, porque entendió algo. La siguiente decisión tenía que tomarla él. El niño resbaló en el barro y cayó de rodillas cerca del borde del río. La corriente rugía apenas a unos pasos. El tronco que había golpeado el puente seguía girando en el agua, como un animal furioso, arrastrando ramas y espuma. Por un instante, nadie reaccionó.
Algunas personas gritaron: ¡Cuidado! ¡El niño! ¡Agárrenlo! Pero el suelo estaba resbaloso y el agua seguía subiendo. El pequeño trató de levantarse, pero volvió a resbalar. Luis sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Su mente comenzó a decirle lo que siempre decía: no te metas. Es peligroso. Alguien más lo hará. Ese era el Luis de siempre, el Luis que esperaba, el Luis que decía después. Pero entonces recordó algo. Las palabras de don Manuel. La fe no significa que no tengas miedo. Significa actuar aunque tengas miedo. Luis respiró profundo y sin pensarlo demasiado, corrió. ¡Luis!, gritó Iván detrás de él. El barro resbalaba bajo sus pies, pero logró acercarse al niño antes de que la corriente lo alcanzara. El pequeño lloraba, tratando de agarrarse del suelo. Luis se arrodilló rápidamente. «Tranquilo», dijo, «te tengo». El niño levantó la mirada llena de miedo. Luis lo tomó por los brazos, pero en ese momento el agua golpeó la orilla con fuerza. Una ola de lodo y espuma cubrió sus piernas. Luis sintió cómo el suelo comenzaba a moverse bajo él. Por un segundo pensó que ambos caerían al río. El miedo atravesó su cuerpo como un relámpago. Y en ese instante hizo algo que casi nunca hacía. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Dios, ayúdame». Fue solo un segundo. Pero cuando abrió los ojos, escuchó una voz fuerte detrás de él. «Sujétalo». Era uno de los hombres del pueblo. Varios adultos habían corrido hacia ellos. Uno tomó al niño, otro agarró a Luis por el brazo. Entre todos lograron sacarlos de la orilla. Cuando finalmente estuvieron lejos del agua, el pequeño comenzó a llorar, abrazando a su madre. Luis se quedó sentado en el suelo, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, sus piernas también. Iván llegó corriendo. «¡Estás loco!», dijo con los ojos abiertos de par en par. «Pudiste caer al río». Luis respiró hondo. «Lo sé». Un hombre del pueblo se acercó. Era uno de los campesinos que había estado colocando sacos de arena. Lo miró con respeto. «Fuiste valiente, muchacho». Luis bajó la mirada. «Solo reaccioné». En ese momento, Luis vio nuevamente a don Manuel acercarse caminando con su bastón. El anciano observó el río, luego a Luis, y sonrió suavemente. A veces Dios nos pone frente a un momento que dura apenas unos segundos, dijo. Luis levantó la mirada. «Pero ese segundo puede cambiar quién somos», continuó el anciano. Luis pensó en lo que acababa de pasar. Hace apenas unos días, él habría dado media vuelta. Habría dicho, «Alguien más lo hará». Pero hoy había corrido. No porque se sintiera valiente, sino porque decidió actuar. Don Manuel se sentó junto a él. «¿Sabes algo curioso sobre el miedo?», preguntó. Luis negó con la cabeza. «Cuando haces lo correcto, el miedo se convierte en paz». Luis se quedó pensando. Era cierto, su corazón aún latía rápido. Pero dentro de él había algo diferente, tranquilidad. Don Manuel continuó. «La paz no aparece cuando todo está tranquilo». Hizo una pausa.
La paz aparece cuando sabes que hiciste lo correcto delante de Dios. Luis sintió un calor extraño en el pecho. Miró el río. La corriente seguía fuerte, pero el peligro comenzaba a disminuir. El pueblo estaba trabajando unido. Por primera vez en mucho tiempo, Luis se sentía parte de algo importante. No era el niño que siempre llegaba tarde. No era el que decía después, era alguien que actuaba ahora. Iván lo miró con una sonrisa. «Hermano, creo que don Manuel tenía razón». Luis lo miró. «¿Sobre qué?», Iván respondió. «Sobre que tu vida iba a empezar a cambiar». Luis sonrió. Pero don Manuel levantó un dedo. «Esto apenas es el comienzo». Luis lo miró. «¿El comienzo de qué?». El anciano respondió con calma. «Del verdadero desafío». Luis frunció el ceño. «¿Qué desafío?». Don Manuel miró el río, luego el cielo, y dijo algo que Luis no esperaba. Porque cambiar un día es fácil. Hizo una pausa. Lo difícil es cambiar una vida entera. Luis sintió un pequeño escalofrío, porque en ese momento entendió algo. El reto de los 7 días apenas estaba comenzando, y los siguientes días serían mucho más difíciles. Los días siguientes a la tormenta cambiaron algo en el pueblo, y también en Luis. La noticia de lo que había pasado cerca del puente se había esparcido rápidamente. Algunas personas comentaban que Luis había sido valiente. Otros simplemente decían que había reaccionado a tiempo. Pero para Luis, lo más importante no era lo que decían los demás, era lo que estaba ocurriendo dentro de él. El reto de 7 días seguía en marcha. El día 2 había sido más fácil de lo que imaginaba. Se levantó temprano, ayudó a su madre, hizo su tarea antes de jugar. El día 3 fue un poco más difícil. Varias veces sintió la tentación de dejar cosas para después, pero recordaba las palabras de don Manuel y volvía a empezar. Y ahora había llegado el día 4. Aquella tarde, después de la escuela, Luis caminaba con Iván por el camino que llevaba al campo. El aire estaba fresco después de la tormenta de días atrás. El cielo comenzaba a despejarse y los rayos del sol atravesaban las nubes como cintas doradas. Iván pateaba una pequeña piedra mientras caminaban. «Oye», dijo, «todos están diciendo que te volviste muy responsable». Luis rió. «No creo que sea para tanto. Antes siempre decías al rato». «Lo sé». Iván lo miró con curiosidad. «¿Y ahora?». Luis se encogió de hombros. «Ahora intento decir ahora». Iván sonrió. «Don Manuel te cambió». Luis pensó un momento. «No creo que él me haya cambiado». «¿Entonces qué?». Luis respondió. «Creo que solo me hizo ver algo que siempre estuvo frente a mí». En ese momento escucharon voces más adelante. Era un grupo de sus amigos del pueblo. Estaban reunidos cerca del campo viejo, donde solían jugar fútbol. Cuando vieron a Luis, uno de ellos gritó: Luis! Era Carlos, el más bromista del grupo. «Ven, vamos a jugar un partido». Luis miró el campo. La tierra aún estaba húmeda por la lluvia, pero varios niños ya estaban corriendo detrás del balón. Durante un segundo, sintió el impulso de correr hacia ellos. Le encantaba jugar. Pero recordó algo: la tarea.
Aún no la había terminado. Luis respiró hondo. «No puedo ahora». Carlos hizo una cara exagerada. «¿Cómo que no puedes?» «Tengo que terminar mi tarea». Los otros niños comenzaron a reír. «¿Desde cuándo eres tan serio?» «Sí, antes eras el primero en llegar». Carlos agregó con una sonrisa burlona. «Vamos, solo una partida». Luis dudó. «Solo un rato. Después podría hacer la tarea». Su mente comenzó a justificarlo. «No pasa nada, solo por hoy. Mañana vuelves a empezar». Pero en ese momento recordó otra frase de don Manuel. «Las decisiones pequeñas crean los hábitos grandes». Luis miró a sus amigos. Luego miró el campo. Luego dijo con calma: «Juego después». Carlos cruzó los brazos. «¿Después de qué?» «Después de terminar lo que debo hacer». Hubo un silencio. Iván observaba la escena sin decir nada. Carlos soltó una risa. «Ahora sí te volviste raro». Los otros niños siguieron riendo. Por un momento Luis sintió vergüenza. Era más fácil decir: «Está bien, solo hoy». Pero algo dentro de él era diferente ahora. No quería volver atrás. Así que simplemente sonrió. «Nos vemos en un rato». Y siguió caminando hacia su casa. Iván lo alcanzó. «Eso fue difícil». Luis suspiró. «Sí». ¿Valió la pena? Luis pensó un momento. Luego respondió: «Creo que sí». Cuando llegó a casa, terminó su tarea antes de que el sol se escondiera. Después salió nuevamente hacia el campo. Los niños seguían jugando. Cuando lo vieron llegar, Carlos levantó las cejas. «¿De verdad regresaste?» Luis sonrió. «Lo prometí». Carlos le lanzó el balón. «Entonces entra al juego». Luis comenzó a correr por el campo. Pero algo dentro de él era distinto. No era la misma sensación de antes. Antes jugaba con la preocupación de lo que estaba evitando. Ahora jugaba con la tranquilidad de haber cumplido primero. Más tarde, cuando caminaba de regreso a casa, vio a don Manuel sentado bajo el mismo árbol de la plaza. Luis se acercó. «Maestro». Don Manuel lo miró. «¿Cómo va el reto?» Luis sonrió. «Hoy casi fallé». «¿Qué pasó?» Luis contó lo ocurrido en el campo. El anciano escuchó con atención. Luego dijo algo que Luis no esperaba. Eso fue más importante que lo del puente. Luis se sorprendió. «¿Más importante?» Don Manuel asintió. Salvar a alguien en un momento de emergencia es una reacción. Hizo una pausa. Pero vencer una tentación, eso forma el carácter. Luis guardó silencio. Don Manuel continuó. Las grandes decisiones de la vida no se construyen en momentos heroicos. Miró el cielo. Se construyen en los pequeños no que dices cuando nadie está mirando. Luis sintió algo parecido a una luz encenderse en su mente. El anciano sonrió. «¿Y recuerda algo más?» Luis esperó. Dios no solo ve las acciones grandes, hizo una pausa. También ve las decisiones pequeñas. Luis miró el cielo que comenzaba a oscurecer. Y por primera vez comprendió algo profundo. La disciplina no era una carga. Era un camino hacia la paz. Pero lo que Luis no sabía era que el día 5 del reto traería una prueba mucho más difícil. Una prueba que no tenía que ver con tareas, ni con juegos,
sino con algo que Luis nunca había enfrentado antes: el miedo a perder algo importante. El día 5 del reto comenzó como cualquier otro. El sol salió lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. El pueblo despertaba con su ritmo habitual: gallos cantando, puertas abriéndose, pasos sobre la tierra húmeda. Luis se levantó a la primera alarma. Ya no era tan difícil como el primer día. Aún así, sabía que cada mañana era una decisión nueva. Bajó a la cocina y encontró a su madre preparando café. «Buenos días, mamá», dijo. María lo miró con una sonrisa tranquila. «Buenos días, hijo». Luego lo observó unos segundos y añadió: «Estás cambiando». Luis se encogió de hombros. «Estoy intentando», María respondió con suavidad. «Dios bendice a quienes lo intentan con el corazón». Luis tomó un pedazo de pan y se sentó a la mesa. Pero algo en el ambiente parecía diferente. Su madre no hablaba mucho. Miraba por la ventana con cierta preocupación. «¿Pasa algo?», preguntó Luis. María suspiró. «Hoy vienen personas de la ciudad». Luis levantó la mirada. «¿Para qué?». «Quieren revisar algunas casas cerca del río», respondió ella. «Después de la tormenta, dicen que algunas zonas pueden ser peligrosas». Luis sintió un pequeño nudo en el estómago. «¿Nuestra casa?», María negó con la cabeza. «No lo sabemos todavía». Hubo un silencio. Luis pensó en el río, en el puente, en la fuerza de la tormenta. De repente sintió algo que no había sentido en días: miedo. Terminó de desayunar y salió hacia la escuela con Iván. El camino estaba lleno de murmullos. Varias personas hablaban del mismo tema. Dicen que el terreno cerca del río se debilitó. Algunas casas podrían tener que mudarse. Tal vez incluso construir un muro nuevo. Luis caminaba en silencio. Iván lo miró. «¿Estás bien?», Luis dudó. «Creo que sí», pero en realidad su mente estaba llena de preguntas. ¿Y si nuestra casa está en riesgo? ¿Y si tenemos que irnos? ¿Y si todo cambia? Durante la clase el maestro explicó algo sobre matemáticas, pero Luis apenas escuchaba. Miraba por la ventana. El cielo estaba despejado. Parecía un día normal, pero por dentro todo se sentía incierto. Cuando terminó la escuela, varios niños corrieron hacia la plaza. Un grupo de hombres de la ciudad estaba revisando mapas y hablando con algunos vecinos. Luis vio a su madre entre la gente. Se acercó. «Mamá». María lo abrazó suavemente. «Tranquilo». «¿Qué dijeron?». Ella señaló hacia el río. Algunas casas muy cerca de la orilla podrían ser reubicadas. Luis sintió el corazón acelerarse. «¿La nuestra?». María negó con la cabeza. «No está en la zona más peligrosa». Luis soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, pero la mujer agregó algo más. «Sin embargo», Luis la miró. «Si el río vuelve a crecer como en la tormenta, todo el pueblo podría cambiar». Luis miró hacia el río a lo lejos. De pronto comprendió algo. El tiempo no solo cambiaba a las personas, también cambiaba los lugares. Todo en la vida podía cambiar de un momento a otro. Mientras pensaba en eso, escuchó una voz tranquila detrás de él. «Los cambios asustan, pero también enseñan». Luis se giró.
Era don Manuel. El anciano observaba el río con la misma calma de siempre. Luis se acercó. «Maestro, ¿y si todo cambia?» Don Manuel lo miró. «Todo cambia». Luis frunció el ceño. «Eso no me tranquiliza mucho». El anciano sonrió. «La paz no viene de que nada cambie», señaló el cielo. «La paz viene de saber que Dios sigue guiando el camino, incluso cuando no entendemos lo que pasa». Luis guardó silencio. «¿Entonces no debemos preocuparnos?». Don Manuel negó con la cabeza. «Preocuparse es natural». Hizo una pausa. «Pero confiar es una decisión». Luis miró nuevamente el río. «A veces siento que no controlo nada». El anciano respondió con suavidad. «Y eso es verdad». Luis levantó la mirada sorprendido. «No controlamos casi nada». Don Manuel sonrió. «Pero sí podemos decidir cómo respondemos». Luis respiró profundo. Por primera vez entendió que el reto de los 7 días no solo era sobre disciplina, también era sobre fe. Don Manuel añadió: «La vida siempre traerá momentos que no elegimos. Tormentas, cambios, pérdidas». Luego miró directamente a Luis. «Pero siempre podrás elegir qué clase de persona eres en medio de ellos». Luis sintió una calma extraña dentro del pecho. El miedo seguía ahí, pero ya no era tan fuerte. Sin embargo, lo que Luis no sabía era que esa misma noche ocurriría algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Algo que no tenía que ver con el río, ni con la tormenta, sino con una decisión que afectaría su futuro entero. Aquella noche el pueblo estaba tranquilo. Después de los rumores sobre el río, muchas personas habían regresado a sus casas con una sensación extraña. Alivio, pero también incertidumbre. Luis estaba sentado en su habitación mirando su cuaderno. Habían pasado 5 días desde que comenzó el reto de don Manuel. En la primera página aún se veía la lista que había escrito: levantarme temprano, hacer mi tarea, ayudar en casa, no decir después. Ahora había varias marcas al lado de cada día. No era perfecto, pero estaba cambiando. Luis tomó el lápiz y escribió en una nueva línea: Día 5. No rendirme. Mientras cerraba el cuaderno, escuchó a su madre hablar con alguien en la sala. Reconoció una voz. Era Iván. Luis bajó las escaleras. ¿Qué pasa? Iván parecía emocionado. Luis, ven rápido. ¿Qué ocurrió? Iván casi no podía quedarse quieto. El maestro está en la plaza buscando a algunos estudiantes. Luis frunció el ceño. ¿Para qué? Iván respondió: para el programa de estudios en la ciudad. Luis sintió un pequeño golpe en el pecho. Ese era el mismo programa del que habían hablado semanas atrás. El que él había dejado pasar. El que había perdido por decir mañana demasiadas veces. Luis bajó la mirada. Ese tren ya pasó. Iván negó con la cabeza. No exactamente. Luis lo miró. ¿Qué quieres decir? Iván sonrió. Uno de los estudiantes que había sido elegido no podrá ir. Luis sintió como el corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Y? Iván levantó una ceja. El maestro dijo que está buscando a alguien más. Hubo un silencio. Luis pensó en lo que don Manuel había dicho días atrás. Mientras respiras,
Todavía hay tiempo para cambiar. Iván habló otra vez. Y también dijo algo más. Luis lo miró. ¿Qué? ¿Que quiere a alguien responsable? Luis sintió algo extraño en el pecho. Responsable. Esa palabra nunca había estado asociada con él, pero algo había cambiado en los últimos días. Luis respiró profundo. ¿Dónde está el maestro? En la plaza. Luis miró a su madre. María lo observaba con una sonrisa tranquila. «Ve», dijo. Luis tomó su chaqueta y salió con Iván hacia la plaza. Las luces del pueblo comenzaban a encenderse mientras caminaban por el camino de tierra. Cuando llegaron, vieron al maestro hablando con algunas personas cerca de la iglesia. Luis se acercó lentamente. «Maestro», el hombre levantó la mirada. «Luis». Hubo un pequeño silencio. El maestro lo observó con atención. «He escuchado algunas cosas sobre ti esta semana». Luis se puso nervioso. «¿Buenas o malas?» El maestro sonrió. «Buenas». Iván cruzó los brazos orgulloso. «Les dije». El maestro continuó. «Dicen que ayudaste durante la tormenta». Luis bajó la mirada. «Solo hice lo que pude». «Y también dicen que has cambiado en la escuela». Luis no sabía qué responder. El maestro respiró profundo. «El lugar en la escuela de la ciudad aún está disponible». Luis sintió que el mundo se detenía por un momento. Pero el maestro levantó un dedo. «Hay una condición». Luis tragó saliva. «¿Cuál?» El maestro respondió. «Quiero saber si el cambio que estoy viendo es real o solo fue un momento». Luis guardó silencio. «Tendrás que demostrar disciplina durante los próximos días. Tareas. Puntualidad. Compromiso». Luego miró a Luis a los ojos. «Si lo logras, el lugar será tuyo». Luis sintió una mezcla de emoción y miedo. Era exactamente la oportunidad que había perdido antes, pero ahora era diferente. Esta vez tenía que merecerla. El maestro dio un paso atrás. «Piénsalo bien». Luis respondió sin dudar. «No necesito pensarlo». El maestro levantó una ceja. «¿Estás seguro?» Luis asintió. «Sí», porque en ese momento recordó algo muy importante. Las palabras de don Manuel. «Dios abre puertas, pero tú debes caminar hacia ellas». El maestro sonrió. «Entonces empezamos mañana». Luis sintió que el corazón latía con fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de irse, una voz tranquila habló detrás de él. «Las oportunidades llegan cuando el corazón está listo». Luis se giró. Era don Manuel, observando desde la sombra del árbol de la plaza. Luis se acercó. «Maestro, creo que esto es lo que siempre quise». Don Manuel asintió. «Entonces recuerda algo». Luis esperó. El anciano dijo: «Las puertas que Dios abre no se mantienen abiertas para siempre». Luis sintió un pequeño escalofrío. «¿Qué quiere decir?». Don Manuel respondió con calma. «Que ahora comienza la prueba más importante». Luis frunció el ceño. «¿Más importante que el reto?». Don Manuel sonrió. «Mucho más». Luis respiró profundo. «¿Cuál es?». El anciano respondió con una mirada serena. «Demostrar que el nuevo Luis es más fuerte que el antiguo Luis». Y aunque Luis no lo sabía todavía,
Los próximos 2 días decidirían algo más grande que un lugar en la escuela. Decidirían qué tipo de hombre se convertiría en el futuro. La mañana del día 6 llegó más rápido de lo que Luis esperaba. Apenas había dormido. La emoción por la oportunidad en la escuela de la ciudad no lo dejaba descansar del todo. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba aulas nuevas, libros distintos, un futuro que antes parecía demasiado lejos. Pero también sentía algo más: presión. Esta vez no podía fallar. Cuando sonó la alarma, Luis abrió los ojos de inmediato. Se sentó en la cama y respiró profundo. Hoy no puedo decir mañana. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y bajó a la cocina. Su madre ya estaba despierta. «Buenos días, hijo». «Buenos días, mamá». María lo observó con atención. «¿Estás nervioso?» Luis sonrió ligeramente. «Un poco». Ella puso una mano sobre su hombro. «Cuando haces lo correcto, Dios siempre abre el camino». Luis asintió. Después del desayuno salió hacia la escuela. El cielo estaba despejado y el aire fresco de la mañana le dio una sensación de claridad. Iván lo alcanzó en el camino. «Entonces, ¿vas a intentarlo?», Luis respondió sin dudar. «Sí». Iván sonrió. «Sabía que dirías eso». El día en la escuela pasó más rápido de lo normal. Luis entregó todas sus tareas a tiempo. Respondió preguntas, tomó notas. Incluso el maestro lo observó con una mirada distinta. Pero la verdadera prueba llegó por la tarde. Cuando terminó la escuela, Iván lo detuvo en el camino. «Luis, hay algo más». «¿Qué pasó?». Iván señaló hacia el campo viejo. «Hoy habrá un torneo entre los barrios». Luis levantó la mirada. Ese torneo era famoso en el pueblo. Los equipos se preparaban durante semanas. Había premios, música, comida, y todos los niños querían participar. Iván añadió: «Carlos dijo que te necesita en el equipo». Luis sintió la tentación inmediatamente. Le encantaba jugar. Y ese torneo solo ocurría una vez al año. Pero también recordó algo. El maestro le había pedido disciplina durante estos días. Luis preguntó: «¿A qué hora empieza?». «En 1 hora». Luis pensó en todo lo que debía hacer antes de la noche. Tareas, ayudar en casa, prepararse para el día siguiente. Iván lo miró con curiosidad. «¿Vas a ir?». Luis no respondió de inmediato. En su mente apareció una voz conocida. «Solo por hoy. No pasa nada. Mañana vuelves a empezar». Era exactamente la misma voz de antes. El antiguo Luis. Iván lo miraba esperando su respuesta. Luis cerró los ojos por un segundo. Entonces recordó algo más fuerte. Las palabras de don Manuel. El carácter se construye cuando nadie está mirando. Luis abrió los ojos. «No puedo». Iván frunció el ceño. «¿En serio?». «Sí». «¿Ni siquiera un rato?». Luis negó con la cabeza. «Esta oportunidad es más importante». Iván se quedó en silencio. Luego sonrió. «¿Sabes? El Luis de antes habría corrido directo al campo». Luis rió. «Lo sé, pero el Luis de ahora…». Iván levantó el pulgar. «Creo que está cambiando de verdad». Luis caminó hacia su casa con una sensación extraña.
No era tristeza, era algo diferente, orgullo tranquilo. Cuando terminó todas sus responsabilidades esa tarde, decidió caminar hacia la plaza. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Como casi siempre, don Manuel estaba sentado bajo el árbol. Luis se acercó. «Maestro», don Manuel levantó la mirada. «¿Cómo va la prueba?» Luis se sentó junto a él. «Hoy fue difícil». «¿Qué pasó?» Luis contó lo del torneo. El anciano escuchó con atención, luego sonrió. «Entonces hoy ganaste». Luis frunció el ceño. «Pero no jugué». Don Manuel respondió. «No todas las victorias ocurren en el campo». Luis guardó silencio. El anciano continuó. «La vida siempre pondrá delante de ti dos caminos, el fácil y el correcto». Luis miró el suelo. «A veces el fácil parece más divertido». Don Manuel asintió. «Por eso tanta gente lo elige». Luis levantó la mirada. «¿Y cómo sabes cuál camino tomar?». El anciano respondió con una voz serena. «Pregúntate quién quieres ser dentro de 10 años». Luis pensó en eso, el hombre que quería ser. Responsable, fuerte, con fe. Don Manuel añadió: «El carácter no aparece en un día. Se construye decisión por decisión». Luego miró a Luis con una sonrisa suave. «Y hoy tomaste una muy buena». Luis sintió una paz profunda dentro del pecho. Pero don Manuel agregó algo más. «Mañana será el último día del reto». Luis respiró profundo. Y después, el anciano miró el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. «Después descubrirás algo muy importante». Luis lo miró. «¿Qué cosa?». Don Manuel respondió. «Que los 7 días nunca fueron el objetivo». Luis frunció el ceño. «Entonces, ¿qué era?». El anciano sonrió. «Mostrarte quién puedes llegar a ser». Luis se quedó mirando el cielo nocturno. Sin embargo, el día 7 aún guardaba una sorpresa. Una que Luis nunca imaginó. Una que demostraría si el cambio en su corazón era real o solo un esfuerzo temporal. El día 7 amaneció silencioso. Luis se despertó antes de que sonara la alarma. Durante unos segundos se quedó mirando el techo de su habitación. Habían pasado 7 días desde que don Manuel le propuso el reto. 7 días que parecían pequeños, pero que habían cambiado algo profundo dentro de él. Se levantó despacio y abrió la ventana. El sol comenzaba a salir detrás de las montañas. El aire de la mañana era fresco y limpio. Luis respiró profundo. «Hoy termina el reto», susurró. Pero en el fondo sabía que en realidad algo más estaba empezando. Bajó a la cocina. Su madre estaba preparando desayuno. «Buenos días, hijo». «Buenos días, mamá». María lo miró con una sonrisa tranquila. «Hoy te ves diferente». Luis levantó una ceja. «¿Diferente cómo?». Ella respondió: «Más seguro». Luis pensó en todo lo que había pasado durante la semana. La tormenta, el puente, las tentaciones, las decisiones difíciles y la oportunidad que ahora tenía frente a él. Después del desayuno, caminó hacia la escuela. El cielo estaba completamente despejado. Iván lo alcanzó en el camino. «Hoy es el día». Luis asintió.
Sí. ¿Estás listo? Luis sonrió. Creo que sí. Cuando llegaron a la escuela, el maestro estaba esperando en la puerta del salón. Luis sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. El maestro miró a los estudiantes, luego habló. Antes de empezar la clase, quiero decir algo. Todos guardaron silencio. El maestro continuó. Durante esta semana he estado observando a alguien en particular. Luis sintió un nudo en el estómago. El maestro siguió hablando. No estaba buscando al estudiante más inteligente, ni al más rápido, ni al más talentoso. Miró alrededor del salón. Estaba buscando al estudiante más comprometido. Hubo un silencio. El maestro miró directamente a Luis. Luis, ven aquí. Luis caminó lentamente hasta el frente. Podía sentir las miradas de todos sus compañeros. El maestro tomó una hoja de papel sobre su escritorio. He recibido reportes de tus profesores, también de algunos vecinos y de personas del pueblo. Luis bajó la mirada. El maestro continuó. Dicen que ayudaste durante la tormenta, que has cambiado tu actitud, que has cumplido tus responsabilidades. Luego hizo una pausa y finalmente dijo: el lugar en la escuela de la ciudad es tuyo. Por un momento Luis no reaccionó. Las palabras tardaron en llegar a su mente. Iván fue el primero en hablar desde su asiento. ¡Lo sabía! Algunos compañeros comenzaron a aplaudir. Luis sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Gracias, maestro. El hombre sonrió. No me agradezcas a mí. Luego añadió: agradécete a ti mismo por decidir cambiar. Después de la escuela, Luis caminó hacia la plaza. Sabía exactamente dónde encontrar a don Manuel. El anciano estaba, como siempre, sentado bajo el árbol. Luis se acercó. Maestro, don Manuel levantó la mirada. Ya lo sé. Luis sonrió. ¿Cómo? El anciano señaló el cielo. Las buenas noticias viajan rápido cuando Dios está involucrado. Luis se sentó junto a él. Lo logré, don Manuel asintió. Sí. Hubo un silencio tranquilo. Luego Luis preguntó: ¿recuerda cuando dijo que los 7 días no eran el objetivo? Don Manuel sonrió. Sí. Luis lo miró. Ahora entiendo. El anciano levantó una ceja. ¿Qué entiendes? Luis respondió con calma. Que el reto no era cambiar mi semana. Miró sus manos. Era cambiar mi forma de vivir. Don Manuel asintió lentamente. Exactamente. Luego añadió algo que Luis nunca olvidaría. Dios no transforma vidas en momentos gigantes. Hizo una pausa. Las transforma en decisiones pequeñas repetidas cada día. Luis miró el árbol que daba sombra a la plaza. Pensó en todo lo que había aprendido. Don Manuel continuó. La mayoría de las personas espera un gran milagro, un gran momento, una gran oportunidad. Luego señaló el corazón de Luis. Pero Dios trabaja primero aquí. Luis respiró profundo, y en ese momento comprendió algo muy poderoso. Su vida no había cambiado porque apareció una oportunidad. La oportunidad apareció porque él cambió primero. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La plaza estaba tranquila. Luis se levantó. Gracias por el reto, maestro.
Don Manuel sonrió. Gracias por aceptarlo. Luis comenzó a caminar hacia su casa, pero antes de irse el anciano dijo algo más. Luis, el joven se giró. Sí, don Manuel habló con una voz suave. Nunca olvides esto. Luis esperó. El mañana que deseas hizo una pausa. Siempre empieza con el hoy que decides. Luis sonrió. Y mientras caminaba por el camino de tierra hacia su casa, sabía que su vida apenas estaba comenzando. Muchas personas esperan que su vida cambie mañana. Esperan el momento perfecto, la oportunidad perfecta, la señal perfecta. Pero la verdad es simple. La vida cambia cuando decides hacer hoy lo que antes dejabas para mañana. Y ahora te pregunto a ti, ¿hay algo en tu vida que llevas demasiado tiempo diciendo que harás mañana? Tal vez hoy es el día para empezar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez decidiste cambiar hoy algo que siempre dejabas para mañana? Me encantará leer tu historia. Y si quieres seguir creciendo con más relatos que inspiran fe, disciplina y propósito, mira el siguiente video que te dejo aquí mismo en la pantalla. Tu próxima decisión puede cambiarlo todo.